Cuando el dinero les falló, recurrieron a la fuerza. Pero he matado a Johnson y a Pitcairn, acabando con sus complots. George Washington ha congregado a los colonos y su marcha hacia la libertad ahora va en serio. Así no es de extrañar que los templarios deseen su muerte. Quieren moldear esta tierra como algo frío y lleno de orden, sin alma. Y él es un obstáculo. Debo salvarlo, para que su causa prospere y mi pueblo esté a salvo. Pero cuanto más actúo, mayor es el riesgo de que me descubran. Los templarios creen haber perdido sus hombres ante la revolución. A sus ojos, los asesinos están dispersos y son inofensivos. Pero temo que pronto descubran la verdad. Y a mí, de paso. Debo andar con cuidado. ¿Cómo va la caza, Connor? Hay avances, pero temo que no sea suficiente. Debes golpear donde más se te necesita. Si hubieras ido tras Charles Lee y tu padre, ¿qué habría sido luego de Paul Revere y de los soldados del éxito? ¿Soldados? No había soldados en esos pueblos. Solo hombres y mujeres obligados a defenderse. ¿No luchas para eso? ¿Para proteger a tu pueblo? Tu lucha es la misma que la del colono. Al ayudar a uno, ayudas al otro. Palabras de ánimo de alguien que creía que perdía el tiempo. No te equivoques. Aún lo creo. Pero no puedo evitar estar orgulloso de tu éxito. ¿Y por qué lo compartiría contigo? No lo hagas. Pero entonces, devuélveme la túnica y las hojas y los dardos y todos los años de adiestramiento que te he dado. Devuélvemelo todo y entonces podrás decir lo que quieras. O tal vez podrías admitir que te equivocabas. Anda ya, niño. Has matado a 2 hombres, uno más vendedor que soldado. Vas a tener que hacer mucho más para impresionarme. Ah, ¿sí, viejo? Quizá tú y yo debamos ir ahí fuera. Con gusto te demostraré lo fácilmente que... Connor, este es Benjamin Talmadge. Su padre era de los nuestros, no hay que ocultar nada. Creo que quiere decirnos algo. Aquiles dice que has descubierto una trama para asesinar al comandante en jefe. Sí, pero mi investigación está en un callejón sin salida. Ya no, amigo mío. Thomas Hickey es a quien buscas y te ayudaré a atraparlo. ¿Cómo? Te lo explicaré de camino. Tú y yo nos vamos a Nueva York. ¿Y tú qué tienes que ganar en esto? Lo mismo que tú. Paz, estabilidad. Una tierra en la que podamos vivir todos, libres e iguales. ¿Y por qué no te unes a la hermandad? Mi padre era un asesino. Y muy bueno en su trabajo, por lo que sé. Pero yo espero tener hijos algún día. Es duro vivir en 2 mundos al mismo tiempo. Por eso, elegí vivir en uno. Eso lo entiendo. Sigo ayudando como puedo. Por eso estamos aquí. ¿Qué puedes decirme de Thomas Hickey? Lleva una red de falsificación en la ciudad. Si encuentras dónde lleva sus operaciones, haremos que lo arresten. No podrá hacer daño al comandante desde prisión. ¿Sabes dónde se encuentra? No exactamente, pero sé dónde podemos empezar a buscar.
Hay rumores de que circulan por aquí billetes falsos. Sin duda vienen de Thomas. ¿Qué pretendes? Esto no es dinero, es papel coloreado. No volverás a engañarme más. ¡Guardia! Requiere los servicios de un sacerdote, un herrero y un médico para la comunidad. Por desgracia, el salario es mínimo. Daniel, guarda los billetes. Los guardias nos buscan. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? El tendero me delató. Hizo venir a los guardias, pero les di esquinazo. Al jefe no le va a gustar. Le gustaría menos si me hubieran cogido. Además, ya tenemos casi todo lo que necesitábamos. Ve a decírselo. Yo avisaré a los demás. Su negocio. El New York Morning Post. Un penique bien invertido. En el New York Morning Post de hoy. Venga a nuestras famosas parrilladas del domingo, con cerveza de Durham y pruebe nuestra pista de bolos en la parte de atrás. Si tienes un problema delicado de He oído lo que pasó en el mercado. El jefe quiere que volvamos al taller.
Dice que atacaremos esta noche. ¿Le preocupa lo que pasó con los guardias? Si no fue nada, en serio. No he tenido ningún problema desde que escapé. Por supuesto, trato de guardar las distancias. No puedo creer que vayamos a hacer esto. Seremos héroes. Los que apagaron el fuego de la revolución. Nos tratarán como reyes, ya verás. Revolución. Un puñado de alborotadores armando gresca, porque algún idiota les llenó la cabeza con tonterías, perjudicándonos a la gente de bien. Por supuesto. Tú, yo y Hickey somos infelices tratando de sobrevivir en un mundo frío y despiadado. ¿Quién eres? ¿Thomas Hickey? Tal vez. ¿A qué has venido? Creía que no quedabais ninguno. Supongo que será mejor que lo arregle. ¡A por él! ¡Allí está otro! ¡Cogedlo! ¡Aléjate de ahí! ¡Ese dinero es mío! ¡Toca esos billetes y te mataré! ¡Quieto! Ya no harás daño a nadie. Necio, te metes en asuntos que desconoces. Washington es lo único que mantiene unido al ejército continental. Si le matáis, no habrá esperanzas de libertad. Falso, chico. Al morir no tendrán más remedio que ascender a Lee y... ¡Estáis los dos arrestados! Solo era una pelea de nada, oficial. No es malo que dos hombres resuelvan sus diferencias a puñetazos. No podríamos... ¡Cállate! ¿De qué se nos acusa? ¡De falsificación! Yo no tengo nada que ver. ¡Claro que no! Hay cosas más importantes que esa en juego. Este hombre planea... ¿Tú ¿Me extrañabas? ¿Qué? ¿Nada que decir? Si tú estás aquí, Washington está a salvo. Cierto, cierto. El caso es que... creo que me han dado el perdón. Muchas gracias por el rescate, señores. No puede haber ningún otro error, Thomas. ¿Lo entiendes? ¿Qué pasa con el asesino? Está aquí. Lo han puesto en la celda de al lado. Veo que no los matamos a todos, ¿eh? Encárgate tú, Charles. Enseguida, señor. ¿Qué haremos? Eres ese muchacho del Congreso Continental. El perrito faldero de Adam. Creo que tengo una idea. Sí. Mataré dos pájaros de un tiro. Cuéntame. Todo a su tiempo. Tampoco es que el asesino vaya a ninguna parte. Ahora vamos a buscarte por aquí un alojamiento mejor. ¿Pero qué dices? Pensaba que iba a salir de aquí. Me temo que no podrás irte por un tiempo gracias a Benjamin Talmadge. Ha estado abriendo la boca para decir de todo. Se te investiga por conspirar para el asesinato de George Washington.
Idioteces, pensaba que os ocuparíais de eso. Discutamos esto en otra parte. Menudas vistas. Espero que eso de ahí no sea mi comida. ¡He dicho que pares! Te lo digo yo. Sé que planea escaparse. Deberíamos unirnos. ¿Sí? ¿Y de dónde has sacado esa idea? Lo pillé rayando algo en el patio. Se lo metió en el bolsillo como una bala cuando me dio. Parecía una llave. Debía de ser un puñal. No creo. Mason no es un luchador. Siempre habla para salir de un apuro. Wims el comadreja lo llaman. Es un listillo. Venga, Finch, no es tan malo. Hasta me enseñó un poco a leer. Le va a escribir una nota a mi mujer. ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti? ¿Reservándose para cuando salgas? ¡Ja! Seguro que ya ha estado con otro. Y con el siguiente al otro. Cierra la boca antes de que te la cierre. Tranquilo. Era una broma. ¿Sí? Pues no tenía ninguna gracia. ¡Levántate! ¿A dónde vamos? ¡No te metas en líos o acabarás en el foso! ¿Qué estás mirando, mestizo? ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? ¿Es que tengo que romperte la cabeza para que espabiles? Debería ver si encuentro a ese Wims. Si pretende escapar, tal vez pueda ayudarme. ¿Mason Wims? Puede ser. Necesito tu ayuda. ¿Y eso? Dicen que sabes cómo salir de aquí. Ellos dicen muchas cosas por ahí. No tengo tiempo para juegos. Una pena, porque esperaba que jugases una conmigo. Vale. ¿Sabes ya cómo se juega? Veo que ya te sabes mi nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Connor. Es un placer, Connor. Bien jugado. ¿Y qué te trae a Brightwell? Una traición. Me acusaron con mentiras. Claro, por supuesto. Veo que no me crees. ¿Por qué iba a hacerlo? Pareces un bestia. Me juzgas mal. Soy un hombre honesto. Y también un hombre encarcelado. Dime,
¿Cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado. Como lo que tú me pides. Intentaba evitar un asesinato. ¿Alguien que conozco? George Washington. Los demás te han metido en esto, ¿no? Pensaron que sería divertido reírse otra vez de mí. ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio. George Washington es valiente como nadie, leal como un hermano, con un carácter sin par, de convicciones inquebrantables. Es nuestro Júpiter salvador, destinado a llevarnos no solo a la libertad, sino a la grandeza. Quien lo niegue ha de ser un tonto o un traidor. Entonces entiendes por qué tengo que salir de aquí. Si no lo ayudo, temo que morirá. ¿Hablas en serio? ¿No? Muy bien. Pero va a costar algo de esfuerzo. Verás, todo depende de la llave que forjé. Pero Finch la ha robado. Me llevó 3 meses hacerla. Tienes que conseguirla, o no iremos a ninguna parte. Yo lo arreglaré. Esta llave no sirve. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Andas buscando marido? Tu llave no me sirve. ¿Qué dices? No pude abrir la puerta. No es para eso. ¿Has forjado una llave que no funciona? Eso depende de lo que tú consideres funcionar. Nos sacará de aquí, pero no de la forma que esperabas. Entonces, ¿cómo? Úsala para conseguir la llave real del alcaide. Tienes que darle el cambiazo. ¿Por qué no basta con quitarle su llave? ¿Para qué estos rodeos? Si desaparece, se dará cuenta. Así, no sospechará lo que ha pasado. ¿Y cuando él intente usarla? No lo hará. Por eso es nuestro objetivo. ¿Cómo llego al alcaide? Sí, esta parte puede que no te guste. ¿Y me gustan las otras? Suéltalo. Tienes que buscar pelea. ¿Qué? Métete en una pelea y te arrojarán al foso. ¿Y eso cómo va a ayudarnos? El alcaide supervisa el foso. Que te manden allí es la única forma de acercarte. Debo admitirlo. Le has estado dando muchas vueltas a este plan para arriesgar mi vida. Tumba a tantos como puedas. Con 1 o 2 solo entretendrás a los guardias. Tienes que lograr que se enfaden. Todos tenemos un papel. Intenta no morir.
conefoso te bajará los humos. Miraos bien, sucios y patéticos desdichados. No sois más que puercos mamando de las ubres de la civilización. ¡Ladrones y canallas! ¿Y lo reconocéis? ¿Os arrepentís y suplicáis perdón? ¡No! Elegís en cambio cometer nuevos y más espantosos delitos dentro de un lugar que debería ser de rehabilitación. Ganáis tiempo esperando el día de salir para extender la corrupción. Lo peor es que la buena gente de Nueva York esté obligada literalmente a pagar por vuestros delitos. ¿De dónde creéis que salió el dinero para esta prisión, ¿Y vuestra ropa o nuestro sueldo? Recursos desperdiciados porque os negáis a aportar nada a la sociedad. Preferís vivir en sus márgenes a costa del sudor de otros. Les haríamos a todos un favor si os sacrificásemos. Así nuestro dinero se invertiría en cosas más productivas. Pero parece que nuestros líderes actuales no tienen el valor de aceptarlo. Así que seguís vivos para seguir chupándonos la sangre. Y si algunos desaparecéis, ¿quién lo notará? ¿A quién le importará? ¿Por qué iban a hacerlo? Sois las heces del mundo. Debo ir con ojo para que no den la alarma. Verás a Hickey tras esa puerta. Ahí guardan a los prisioneros importantes. Hay más sitio, es más agradable... esas cosas. A quien conozcas, lo cambia todo, hasta en prisión. Gracias, Mason, por todo esto. Encontraré cómo devolverte el favor cuando mi trabajo aquí termine. No era quien esperabas, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Creía que os habíamos erradicado. Eso te gustaría, ¿verdad? Librar al mundo de todos los que no comparten tu visión. Me declaro culpable. Al interferir en la revolución nos has causado muchos contratiempos. Esto no puede continuar. Nuestra obra es demasiado importante. ¿Y qué sabrás tú? Salvo las mentiras que te cuenta Aquiles y lo que tú te crees. Sé que la gente desea ser libre y que hombres como Washington luchan para lograrlo. Por favor, pero si es débil. Se tambalea y tartamudea en cada encuentro, inventando lo que sea sobre la marcha. Su linaje es patético y su expediente militar aún más. Podría seguir, pero tardaría días enteros. Tan numerosos son sus defectos y deficientes sus méritos. Hay que ocuparse de él. Y de ti.
Ya no toleraré todos estos estorbos. Esto es lo que pasará. Primero te ataremos y te llevaremos a tu celda. Mañana irás al tribunal, acusado de conspiración para matar al pobre Georgie. A lo mejor también te endilgamos. La muerte del alcaide. A él sí lo mataste. ¿Y quién no va a creer a Charlie por aquí? Una vez resuelto, entonces... Hace todos esos años. El niño del bosque. ¿Eras tú? Dije que te encontraría. Y lo has hecho. Pero no como esperabas, ¿verdad? Sabes, todo esto podría haberse evitado si hubieras hecho lo que te pedí. Pero lo hecho está. ¡Arriba! ¡Venga! ¡He dicho arriba! ¡Camina! ¡Adiós! Hola, Connor. No creerías que me iba a perder tu despedida. He oído que el propio Washington estará presente. Ojalá no le pase nada. Dijiste que habría un juicio. Pero los traidores no merecen un juicio. Lee y Ethan se encargaron. Irás derecho a la horca. Yo no moriré hoy. De ti no puedo decir lo mismo. ¡Ya es suficiente! ¡Andando! No estás solo. Solo grita cuando nos necesites. Olvídate de mí. Debes parar a Hickey. ¡Va! ¡Arriba! No querrás llegar tarde a tu muerte. Tenías que ser un héroe, ¿eh? Tú y Georgie. Ahora verás lo que se consigue. Una caja de pino y poco más.
Hermanos, hermanas, compatriotas. Hace varios días supimos de un plan tan vil, tan ruin, que hasta repetirlo ahora perturba mi ser. El hombre ante vosotros conspiró para asesinar a nuestro adorado general. Así es. ¿Qué oscuridad o locura le habrá movido? Nadie lo sabe. Y él mismo no se defiende, no muestra remordimiento. Aunque le hemos rogado y suplicado que comparta lo que sabe, mantiene un silencio mortal. Si él no quiere explicarse, si no quiere confesar y redimirse, ¿qué otra opción nos queda salvo esta? Pretendía echarnos en brazos del enemigo. Así la justicia nos conmina a expulsarlo de este mundo. Que Dios se apiade de tu alma. Debo parar a Hickey. ¡Vamos! Maldición. Pensaba que al menos viviría un día más. ¡Qué pena! Quiero respuestas. ¿Por qué Johnson intentó comprar las tierras de mi gente? ¿Por qué Pitcairn iba a por Adams y Hancock? ¿Cuál sería el propósito de asesinar a Washington? ¿Por qué tu orden apoya a los británicos? ¿Cómo voy a saberlo? Los templarios, Lee, el mandamás Haytham, tienen el dinero. Tienen el poder. Por eso colaboré con ellos, es la única razón. Claro que tienen algún tipo de plan para el futuro. A mí no me importa nada de eso. Pueden cantar su canción sobre los problemas de la humanidad. Pueden hacer sus planes y tender sus trampas. No me importa. Me pagaron y dije que sí. No me molesté en preguntar cómo, quién ni por qué. Me daba igual. ¿Elegiste aliarte con hombres que desean privarnos de nuestra humanidad con el único motivo de ganar más dinero? ¿Y si no qué? No soy de los que renuncian a todo por sus principios. ¿Qué es un principio, eh? ¿Puedes meterlo en el banco? No me mires así. Tú y yo somos diferentes. Tú solo eres un idiota que persigue mariposas. Yo soy el tipo de persona que prefiere una cerveza en una mano y una teta en la otra. El caso, chico, es que consigo lo que busco. Lo he tenido. Y tú siempre tendrás las manos vacías. ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Abajo las armas, maldita sea! ¡Este hombre es un héroe! El general puede ser testarudo a veces. Paparruchas dijo cuando le advertimos de que pasaría algo así. Bah. Para ya. Pretendía matar al comandante y casi te mata a ti también. Era un canalla. También un hombre. Bah. Eres coherente por encima de todo. ¿Dónde está Washington? Debo hablar con él.
Se marchó apresuradamente en cuanto tu ejecución se torció. Debe de estar ya regresando a Filadelfia. Pues iré yo también. ¿Ocurre algo? Su vida sigue en peligro. Hickey no actuaba solo. Lo que has logrado es bastante impresionante. ¿Eso es un elogio? No me malinterpretes. Seguro que todo acabará trágicamente, pero haber llegado hasta aquí me impresiona. Es más de lo que podía esperar. El pueblo ansiaba la libertad, pero temía hacerse con ella. Ese miedo ha desaparecido. Gracias a ti. No. Esto lo han hecho solos. Te restas importancia. Tú siempre has sido de corazón humilde. Hago lo que es justo. Ni más ni menos. No puedes contárselo. Debo hacerlo. Si no, nunca estará a salvo. Está más a salvo sin saberlo. Al plantar las semillas de la duda, podrías echar abajo toda su empresa. Si Washington queda paralizado, Charles Lee atacará. Causarás lo que pretendías evitar. Caza a los templarios como debes, pero no metas en ello a estos hombres. Ahora debemos permanecer unidos. Sí, es verdad, debemos permanecer unidos. O seguramente nos colgarán a todos por separado. Eres una vez más el Salvador. Debo hablar con el comandante. Ha ido para retener Nueva York. Los británicos quieren tomarla. Me temo que habrá que traer a nuestros hombres de Quebec. Una cosa es declarar la independencia. Ahora, amigo mío, hay que aplicarla.